Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este día jueves 8 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que pasó finalmente en las elecciones en los Estados Unidos. Estaremos con nuestra habitual colaboradora Cristina Londoño desde los Estados Unidos contándonos lo que pasó finalmente. El censo en Colombia. Habla con nosotros el señor director del DANI. Se perdió una población igual a todo el departamento del Valle del Cauca. Eso no es cosa menor. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde se cometieron las equivocaciones y qué fiabilidad tiene el censo del que vamos a depender en los próximos años para efectos económicos, sociales, políticos, para tantas cosas? Los buses de Transmilenio. No entendemos, sencillamente no entendemos. La gran contaminación ambiental en la ciudad de Bogotá se le debe a Transmilenio, se le debe al doctor Peñalosa y a sus buses en diésel, movidos por diésel. Entonces se hace una nueva licitación y en la nueva licitación ganan los buses diésel. ¿Quién entiende? La señora directora de Transmilenio es una mujer inteligentísima, brillantísima y extraordinariamente pulcra como debe ser, de manera que estamos esperando que ella nos cuente qué es lo sucedido, qué pasa con la licitación. Fue archivada la congelación de sueldos a congresistas, porque todos están impedidos para congelarse los sueldos. Entonces, en eso quedamos. Lo que quedó de la reforma a la justicia, ahí no quedó nada. El Consejo Superior de la Judicatura, que es el único tema que tenía algún fondo, quedó en lo mismo, en lo que estaba. Dicen que vieron llorar a la señora ministra de Justicia. ¡Qué vergüenza es este Parlamento! Bienvenida de los mercados a Trump. El Dow Jones se disparó hacia arriba, está en 26.130 puntos, llegando al nivel más alto que ha tenido en toda la historia, subió más de 2%. El Eurostoxx también subió, en Europa también están eufóricos, mientras el barril de petróleo WTI está a 61.78 y el Brent a 72.18. Los que estaban hablando de petróleo de 80, de 90 y de $100, que esperen un ratico. Se tomaron 2 edificios de la Universidad Nacional, los estudiantes, de manera que están amenazando con paro, se levantaron de la mesa, se toman edificios de la Universidad Nacional y el gobierno listo para dialogar con ellos, pero se reúnen y la ministra está muy ocupada y no va a la reunión. Esto no lo entiende nadie. Alguien nos querrá descifrar este galimatías del actual gobierno colombiano, o será que nos lo van a aclarar todo después de los 100 días. A propósito, estamos llegando a los 100 días. El 7 de noviembre, ayer, se acaban de cumplir los primeros 90. No nos faltan sino 9 días para llegar a los 100. Ojalá, llegados a los 100, entendamos algo. Archivada, perdónenme, el secuestro político de la JEP. La JEP, que es una partida de mamertos, de amigos de las FARC, de comunistas que se organizaron con la ayuda de Juan Manuel Santos para quedarse con el país, resolvieron decir que hay secuestros políticos y que los secuestros que padecieron
muchísimos colombianos encerrados en unas jaulas infrahumanas, inauditas, peores que los campos de concentración nazis, que eso era un secuestro político. Sí, doctora Lemaitre, sí, doctora Linares, esto fue un secuestro político. Por razones políticas había que llegar a esos extremos. Por favor, respeten un poquito, respeten este país. No es cierto que el gobierno haya heredado crisis fiscal. ¿Quién es el cínico que dice eso? Roy Barreras. No hay crisis fiscal. Estén tranquilos que todo anda muy bien. El puente construido en Izgaguara, no he podido aprenderme el nombre del puente, entre Los Curos y Málaga, está muy bien, goza de perfecta salud. Eso suele pasarle a los puentes, dicen los de SACIR. Como aquí estamos metidos en la selva y nos sacan con espejitos los españoles, entonces nos pueden decir cosas de esas. Es el colmo. Un puente mal construido. Si se va a caer o no se va a caer no sabemos, pero es un puente que tiene enormes peligros y que no sirve para nada después de invertirle 100.000 millones de pesos. Y SACIR tiene muchos contratos en Colombia. ¿Qué va a pasar con ellos? Rechazada la propuesta económica de Odebrecht. Estos son otros los brasileros que ahora vinieron en plan de emperadores y de colonizadores a comprarnos. Y con 100.000 millones de pesos nos compran. Empiecen por decir la verdad. ¿A quiénes sobornaron ustedes? ¿A quién le dieron dinero para cuáles campañas políticas? Empiecen por la verdad, señores de Odebrecht. Sin verdad no hay negociación ninguna. Esperamos que la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría se mantengan en lo suyo. No puede haber ninguna negociación, sino a partir de que digan la verdad. ¿A quién sobornaron? Nosotros sabemos a quién, ¿no? Pero que lo cuenten, que lo digan ellos y que lo prueben. Trump le exige renuncia a Jeff Sessions. Este Trump no para. En el momento en que tiene un gran éxito en las elecciones, es lo que nos parece a nosotros. En el momento en que tiene que negociar con el Partido Demócrata, la emprende contra su fiscal, porque ese fiscal le tiene montada una investigación criminal a él por el tema de la intervención de los rusos en la pasada campaña electoral. Y entonces destituye a Jeff Sessions. Y eso cayó muy mal. Y se agarra con un periodista sin ninguna necesidad, señor Trump, sin ninguna necesidad. Deje al periodista que diga lo que le parezca y contéstele como debe contestar un presidente de la República. Pero al periodista de CNN le prohibieron entrar a la Casa Blanca, construyó un mártir y se armó a otro problema político como si le faltara. Dice la senadora María del Rosario Guerra: los colombianos, asfixiados por un impuesto predial y avalúos catastrales insostenibles. Nuestra tesis desde hace rato: el impuesto predial y los avalúos catastrales van a acabar con la propiedad privada en Colombia y están destruyendo la economía. Y el gobierno no dice una sola palabra. Sale la senadora María del Rosario Guerra muy oportunamente, como muy oportunamente el representante a la Cámara Ricardo Ferro por el Tolima ha presentado un proyecto de ley para congelar por unos años el aumento del impuesto predial y el aumento de los avalúos catastrales. Lo que iba a hacer Petro lo están haciendo otros que no son Petro, pero lo están haciendo, acabando con la propiedad privada en Colombia. Eso es. Otra vez, disturbios por operación anticontrabando. Esto es recurrente en Bogotá. Cada vez que se meten a San Andresito a buscar alguna cosa, vienen los disturbios, rompen Transmilenio, destruyen lo que encuentran a su paso y finalmente no pasa nada. El contrabando sigue su marcha. El gobierno insiste en el IVA para la canasta familiar. Esto es
inaudito, inaudito. Pero lo grave, lo más grave de todo, es que está asumiendo una especie o tomando una posición de chantaje frente al Congreso que no lo podemos aceptar. No, señor presidente. Los que no son los niños, los que se quedan con hambre, los ancianitos sin amparo, los desterrados que no pueden volver a su tierra sin quien los mire. No, señor presidente. A usted le faltan 14 billones de pesos. ¿Por qué la plática que falta es la de los más pobres? Explíquenos, ¿por qué es precisamente esa plata? Eso, perdóneme, pero con toda franqueza se lo digo, eso es un chantaje al Congreso. Si no me aprueban esta barbaridad que estoy proponiendo, los niños se quedan sin comida. Eso no es así, señor presidente. Faltan 14 billones de 256 billones. ¿Por qué no dice que los que se quedan sin puesto son los miles de funcionarios nuevos que creó Santos, las agencias que hay que destruir, los consulados y las embajadas que sobran por todas partes? ¿Por qué no empieza por ahí? No, son los niños los que se quedan sin comida. Eso es totalmente inaceptable. Con todas las letras se lo decimos. Eso es un chantaje al Congreso. Hubo tiroteo en un bar en California, en Thousand Oaks, pero no sabemos todavía los resultados. En España, en Madrid, fue evacuada la estación de Atocha. Recuerdan ustedes que ahí hubo un atentado terrorista del Islam muy grave que equivocadamente se lo atribuyó el presidente Aznar a la ETA y resulta que era del Islam, pero no pasó nada, era una falsa alarma. Pero sí hay una alarma que está encendida y es muy grave, por la seguridad de los aviones 737. ¿Recuerdan el avión de Indonesia, el del Lion Air? Así se llama la aerolínea, que salió de su destino y que se estrelló y que no quedó, mejor dicho, que mataron a toda la gente que iba, como 180 personas, y el avión quedó vuelto pedazos. Muy bien, pues la Agencia Federal para la Seguridad Aeronáutica de los Estados Unidos acaba de decir que esos 737 tienen un problema grave y que pudiera volver a ocurrir lo que ocurrió con Lion Air. Esos aviones se quedarán en tierra hasta que no haya una explicación y no haya una reforma seria que garantice la seguridad de los pasajeros. Los Estados Unidos preparan sanciones adicionales contra Rusia por el envenenamiento del doble espía Skripal. Qatar financiará ayuda humanitaria a 50.000 palestinos en la Franja de Gaza. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tenía una entrevista con el segundo a bordo de Corea del Norte y la entrevista se congeló. La gente está diciendo fracasaron las conversaciones con Corea del Norte. Trump quiere tranquilizar y dice que él se reunirá a comienzos del año entrante con Kim Jong-un. Eso definitivamente tampoco va bien. Venezuela lidera crecimiento de personas subalimentadas en América Latina, dice la FAO. Pues no lo tiene que decir la FAO, sino que es evidente. Hoy hablaremos sobre la situación de Venezuela, lo que está pasando en ese país y el mundo de espaldas a esa realidad. Debe ser un problema de mercado. Su Santidad Papa Francisco, que resolvió decir que el hambre en el mundo se le debe al mercado, se le debe al capitalismo. Su Santidad, aunque a usted no le guste, y sabemos que no le guste, el sistema capitalista es el sistema más eficiente para producir bienes, entre ellos la comida. Ese maldito sistema es el que hace producirle a los Estados Unidos millones y millones de toneladas de alimentos que van para todo el mundo. El sistema capitalista que usted detesta es el que allá en Europa produce cantidades de alimentos tantos que tienen que intervenir para subsidiarlos y para que no haya una crisis.
En cambio, el sistema que usted propone, el de la distribución igualitaria de los bienes, eso se llama comunismo en términos políticos, ese no produce alimentos, no su santidad. Está absolutamente equivocado y usted está interviniendo en temas políticos. Esto no es hablar, es cátedra. Esto no es hablar de la misión evangélica que usted tiene. Esto es intervenir en una reyerta de carácter ideológico. Rafael Correa, el presidente del Ecuador, ha sido ya encausado por el secuestro de Fernando Balda en Colombia. Secuestro de Fernando Balda en el que intervino el presidente Santos, que lo ordenó, la canciller, que le siguió las órdenes al presidente, y un general de la policía, el general Vargas, para que no nos digan que nos andamos por las ramas, que ayudó a secuestrar a Fernando Balda. Allá se inicia el proceso. Y aquí en Colombia, el señor fiscal general de la Nación, ¿cuándo va a iniciar el proceso por el secuestro de Fernando Balda y el secuestro de Lorenza Le? Está como demoradito, doctor Martínez, Néstor Humberto Martínez. Y hoy en la historia, en un día como hoy, 8 de noviembre, pero de 1942, se inició la Operación Torch, una operación importantísima sobre el África en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se inició? El primer gran desembarco de tropas estadounidenses y británicas en el África tuvo lugar un día como hoy, 8 de noviembre de 1942. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Aguas de marzo. Con esa canción saludamos la mañana y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, seguimos viendo los efectos de esa gigantesca ola azul que se tomó control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Azul, como ustedes saben, es el color que representa a los demócratas en Estados Unidos. Lograron una ventaja de 24 escaños, pero el presidente Trump logró mantener el Senado. Eso ya lo sabíamos, resultados de ayer por la madrugada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay más diversidad que nunca en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, incluyendo en las gobernaciones y en el Senado, o sea, como resultado generalizado de estas elecciones, más diversidad. Tenemos el primer gobernador abiertamente homosexual, tenemos representantes a la Cámara indígenas, nativas, estadounidenses, musulmanes, más diversidad religiosa que nunca. Entonces ha sido un verdadero revolcón y según los analistas, definitivamente la elección de la mujer, ya son más de 100 mujeres en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y aquí muchos se lo están atribuyendo al movimiento Me Too. El factor Trump, dicen las encuestas a boca de urna, sigue siendo muy poderoso en los Estados Unidos, pero sobre todo en zonas rurales. El cambio es que ya no se está viendo en ciudades y en los suburbios como Fairfax, Virginia y Dallas, en donde este enojo hacia el presidente Trump habría permitido que los demócratas accedan control a la Cámara de Representantes. Otro resultado muy importante, se había dicho durante años, es la economía estúpido. Básicamente que los estadounidenses votaban
con el bolsillo. Estamos viendo un cambio, la economía sabemos que está mejor que nunca, hay menos desempleo, los salarios están subiendo y de todas maneras con esta perspectiva pues al presidente le dan un duro golpe en la Cámara de Representantes. Y es que en estas encuestas a boca de una se dice que la gente, el 41% de la gente dijo que su principal preocupación era la salud. Sabemos que bajo el gobierno Trump ha echado atrás algunas medidas del llamado Obamacare, del plan de salud de Obamacare, que ofrecía salud para todos. También se puede decir que fue un programa con muchas fallas, pero pues esto le habría generado una reacción en contra. Y 23%, el segundo tema más importante a la hora de ir a las urnas habría sido la inmigración. Eso es algo que no se esperaba. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Trump? Bueno, ayer felicitó a Nancy Pelosi, una de sus más acérrimas rivales, que ahora va a ser presidenta de la Cámara de Representantes y con la que tendrá que trabajar para que no haya ningún problema, pues para que se mueva el gobierno y no una parálisis total. Pero después tuvo una conferencia de prensa bastante dura, en que tuvo varios intercambios muy fuertes con la prensa, con un periodista de CNN con el que, cabe anotar, ya ha tenido problemas en el pasado, ya ha habido cruce de fuego entre los dos, ya el periodista pues ha sido un poco duro con el presidente duro con él, pues acabó diciéndole, Kim Acosta le empezó a hablar de la pesquisa, de esta investigación sobre los vínculos que habría tenido la campaña Trump con Rusia. El presidente lo manda a callar, una interna de la Casa Blanca trata de quitarle el micrófono porque el presidente dice que ya no quiere hablar más con él, que él es un pésimo periodista, que no puede creer que la CNN lo tenga ahí, que es una mala persona, y cuando una interna de la Casa Blanca le trata de quitar el micrófono, pues él mantiene el micrófono. Hay un mini jaloneo. Ahora la Casa Blanca está diciendo que Jim Acosta le puso la mano encima a la reportera. Pueden ver las imágenes en mi cuenta de Twitter, le pueden dar retweet en La Hora de la Verdad y ustedes deciden. Nosotros simplemente narramos lo que pasó, ustedes pueden ver las imágenes. Y también el presidente Trump finalmente votó al secretario de Justicia, Jeff Sessions, con el que había tenido problemas desde que tomó posesión del cargo, porque Jeff Sessions se excusó y dijo que él no podía liderar la investigación sobre el supuesto alianza con Rusia de Trump para influenciar las campañas electorales y las elecciones de hace 2 años. Jeff Sessions dijo que él no podía liderar esto y Donald Trump siempre le había tenido pues ese resentimiento. Finalmente ayer Jeff Sessions renuncia diciendo que lo hacía por pedido del presidente. Esto puede generar un escándalo muy grande porque la investigación de esta trama rusa todavía continúa y pueden acusar al presidente de estar interviniendo y entorpeciendo la justicia. Bueno, Cristina, pero había 4 curules del Senado que estaban en disputa. ¿Ya se conoció el resultado final? Porque iban 51-49 con 4 curules todavía que no se habían decidido. Los curules parece que están con los republicanos. Los republicanos, o sea, lo que tenemos confirmación es que en el Senado se mantiene y ha sido una de la diferencia. Se mantiene e incluso hubo ganancia de 2 escaños más. Entonces, lo último que había visto era 45 demócratas. Se mantiene la mayoría y el presidente Trump claramente está diciendo que esto ha sido una victoria muy, muy grande e incluso está criticando a los republicanos que no lograron mantener sus cargos, diciendo que es increíble que no hayan logrado mantener sus cargos con la economía tan buena como está. Sí, parece que no se apuntaron a esa carta, que era una carta evidente, el bienestar económico. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por esta cooperación, esta colaboración con La Hora de la Verdad. Muy amable. Gracias a ti, papi. Buenos días. Bueno, eso pues fue lo que pasó en Estados Unidos. Parece que las curules, según nos dijo Cristina, no hay
no hay un último resultado sobre el tema, las curules que quedan pendientes en el Senado van a ser también para los republicanos. Vamos a estar pendientes y les contaremos a ustedes cuando tengamos confirmación de ese hecho. Es la economía estúpida. Los resultados a boca de urna, pero nos preguntamos, ¿quién hizo esas encuestas? ¿No son los mismos medios de comunicación interesados en torcer en términos brasileros contra los republicanos? Y entonces querían quitarle importancia al tema de la economía. ¿Quién hizo las encuestas a boca de urna? Se los contaremos en cuanto lo sepamos, si es que llegamos a saberlo. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de más de 5 horas de debate en la plenaria del Senado, por fin se logró dar trámite a la reforma a la justicia, que de reforma no tiene nada, y pues el principal asunto que se debió cambiar, que era la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, no cambió y seguirá el poder de la justicia o el poder en cabeza de la rama judicial administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, que valga decirlo, es elegido por el Congreso de la República. Así las cosas, la reforma perdió su razón de ser luego de ser trasquilada por todas partes. Recuerden ustedes que otro de los asuntos que se pierde era la intención que había de limitar la forma de presentar las acciones de tutela en Colombia, que tampoco quedó en nada. La ministra de Justicia, que ha recibido algunas críticas por la falta de contundencia en su discurso en la plenaria, dijo lo siguiente: se cayó de una de las banderas de la reforma a la justicia, que era la transformación del Consejo Superior de la Judicatura, pero se aprobaron temas importantes como las facultades electorales que se le quitan a las Cortes. Cada 4 años habrá más presupuesto para la rama, se aumentan los requisitos para ser magistrados, se aumenta la inhabilidad a 4 años para que los magistrados que quieren llegar a cargos de elección popular lo puedan hacer, y el gobierno pues seguirá insistiendo en la eliminación del Consejo Nacional, del Consejo Superior de la Judicatura. Otros, como Germán Barón Cotrino de Cambio Radical, celebraron que el Contralor sea elegido por examen primero de conocimiento hecho por una universidad, como se aplicó con el doctor Córdoba, quien hoy es el Contralor General, y luego por la plenaria del Congreso de la República, y no por una alta corte, pero que van a buscar quitarle el poder de nominación que tiene la Corte Suprema de Justicia y la elección por parte del Consejo de Estado del Auditor General. Ayer la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, sorprendió a la opinión pública colombiana cuando en la W Radio dijo que vio a magistrados, supuestamente, del Consejo Superior de la Judicatura con el Partido Conservador, y que sabía que muchos de esos congresistas habían ido a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, como queriendo decir que ahí estaba la razón de por qué no habían querido votar antenoche. Pero la ministra Borrero negó tener certeza de que esos magistrados estuvieran haciendo lobby entre los congresistas para impedir que se acabara con el Consejo Superior de la Judicatura. Lo cierto es que si eso fuera así, hubo resultado positivo porque esa institución seguirá tal cual. Luego de presentar varias proposiciones que no fueron admitidas por la plenaria por parte de la senadora Paloma Valencia, ella terminó el debate criticando fuertemente al gobierno del presidente Iván Duque, pues no se logró crear el Tribunal de Aforados como corresponde y no se lograron las modificaciones al Consejo Superior de la Judicatura. El caso es que no hubo reforma a la justicia y todo se quedó igual. Sin embargo, sectores de partidos como Liberal, Cambio Radical y Alianza Verde también habían manifestado previamente su rechazo a la idea de modificar la administración de la rama judicial, y así lo manifestaron en las sesiones pasadas. De las cosas que quedaron está la obligación de los jueces y magistrados de informar sus sentencias cuando estén redactadas y listas, y no mediante comunicados de prensa. Veremos, doctor Fernando, si logra los 2 debates que necesita esta reforma antes del 16 de diciembre para estar viva en la segunda parte de esta primera legislatura. Recuerden ustedes, es una modificación constitucional, es un acto legislativo que requiere de 8 debates. No, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que estaban en el Congreso estaban allá porque sintieron falta de aire en sus despachos y se fueron a dar una caminada. Y los que se encontraron con algunos congresistas en la Plaza de Bolívar, pues era una coincidencia. Tenían que conversar con muy alguien, sencillo, pues, encerrados en su despacho, pues tienen que salir a dar un paseo, a refrescarse. Claro. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado si hubiesen recogido la reforma que usted presentó en su momento, doctor Londoño, y que engavetaron por cuenta de una reelección que dolores de cabeza nos causó?
Y destaco que se prometen más recursos para la rama judicial de Mar. Entonces, ¿la austeridad es para quién? A todo el que habla le dan más recursos. A los estudiantes de las universidades, más recursos. Ahora a los miembros del Poder Judicial de la República, más recursos. Más recursos y más recursos. Pero eso sí, austeridad, reducción en el gasto e IVA para los huevos, la carne y la leche. Entonces, pues uno no entiende, definitivamente. Veremos qué dice la directriz que emitirá el presidente de la República en las próximas horas. El chocolate de la lora. En eso vamos a ahorrar. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy volvemos a hablar de Venezuela porque nos llegan cifras aterradoras. Hay colapso en Venezuela por la escasez de gasolina que alcanza el 80%. Aunque Venezuela cuenta con 18 refinerías en el mundo y 6 en territorio nacional, hoy la mayoría de los estados enfrenta una escasez de gasolina que se refleja en interminables filas de automóviles intentando tanquear. Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, señaló lo siguiente: no hay gasolina, está prácticamente paralizada la producción en el país. La refinería de Amuay, una de las más importantes, no tiene carga para producir. Además, 70% de la gasolina que se produce en el país no es terminada. De acuerdo con el representante de los trabajadores petroleros, otra cosa a destacar es que lo poco que se produce se está exportando a países como Cuba o China para cumplir con acuerdos internacionales, según dijo. Las filas para conseguir gasolina pueden durar de 4 a 12 horas dependiendo de la región del país. Usuarios en Twitter denuncian la escasez de gasolina que se da principalmente en el interior del país. Reportan que las principales ciudades afectadas son Valencia en el estado Carabobo, Maracay en el estado Aragua y Barquisimeto en Lara. Según el informe de octubre de la OPEP, a septiembre de 2018, Venezuela estaba produciendo 1.197.000 barriles diarios. Y el dato clave, de agosto a septiembre perdió 42.000 barriles diarios. Pero, además, tenemos nuevas cifras de la inflación. Según un reporte del Banco Mundial publicado esta semana, la situación económica en Venezuela es la más grave de la historia reciente. El informe reveló que la inflación interanual en Venezuela alcanzó los 500.000% en septiembre. Dicha cifra se quintuplicó desde julio pasado, cuando la inflación, según el mismo Banco Mundial, fue de 100.000%. Por su parte, el Parlamento venezolano informó que la inflación anualizada escaló al 833.997%. Doctor, Venezuela es un infierno. Todos los que leemos estas cifras nos preguntamos cómo viven, más bien cómo sobreviven. El salario de un profesor alcanza para una libra de jabón y otra de queso al mes, pero bueno, a algunos el socialismo les parece muy bonito, como al Papa Francisco, quien ayer dijo que el hambre existe por culpa de las exigencias del mercado. Parece que muchos, incluyendo el Papa, siguen sin darse cuenta de lo que pasa en Venezuela, donde por la falta de ese mercado que el Papa condena y por cuenta del socialismo que defiende, la gente se está muriendo de hambre y ahora no tiene ni para transportarse. ¿Cómo le parece, pues? Bueno, en fin, estas son las cosas que pasan. Venezuela, una tragedia infinita, una tragedia sin orillas. Y el mundo, de espaldas a esa realidad, sigue hablando de diálogos. Y el Papa Francisco ni la menciona. Y se están muriendo los niños de hambre y están quedando con retardo mental irresoluble por cuenta de la desnutrición. El capitalismo, Papa Francisco, el capitalismo de Venezuela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 8 de noviembre del año 18, son las 6:36. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, José Andrés Romero, manifestó que el gobierno nacional no tiene plan B en cuanto al proyecto de ley de financiamiento de la llamada reforma tributaria, con el que espera cubrir el déficit presupuestal de 14 billones de pesos para el año 2019.
abro comillas, la posición del gobierno, lo más sensato, es defender el proyecto. Oiga, pues, nosotros no sabíamos desde el principio que con esta propuesta trabajamos sobre la equidad tributaria y el tema de la universalidad del IVA, que trae muchos beneficios en materia de control a la evasión, formalización de la economía. Y en el tema de la equidad también indicó Romero. Romero dijo sobre el rechazo que se ha dado en el país a la iniciativa de extender el IVA del 18% a la canasta familiar. El funcionario destacó que lo que se busca es tener equidad tributaria y compensar a aquellas familias de bajos recursos en el país. Lo que dice el doctor Londoño Hoyos es muy sencillo. Lo grave es el chantaje. Ya están chantajeando con el hambre de los niños y ancianitos para cuidarle el bolsillo a los amigos del dueño de la burocracia, el inefable sátrapa que se robó a Colombia. Doctor Londoño, el mundo al revés. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, el gobierno insistiendo en una locura, en un suicidio político, pero ¿qué le vamos a hacer? Ay, María. Pero también en son de chantaje, porque la plata que hace falta, los 14 billones, no son las de los corruptos, las de las transferencias, las de las agencias que no sirven para nada, la de los consulados y embajadas que hay que acabar. No. La plata que hace falta es la de los niños que tienen hambre. Esa es la plata que hace falta. Eso es un chantaje. Eso es un chantaje al Congreso de la República que además creemos no va a funcionar. Nadie se va a echar encima esa cruz. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con los ojos puestos en Quito, en donde ayer la juez Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia, luego de 40 días de analizar el caso del secuestro de Fernando Balda en Bogotá, llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a 3 personas más, a Pablo Romero, el exsecretario de Inteligencia del gobierno de Correa, y a los agentes de policía detenidos Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Recordemos, Chicaiza fue uno de los que en terreno, aquí en Bogotá, en Cedritos, ejecutó este secuestro. La juez ordenó además el embargo de las cuentas de estos imputados y advirtió que insistirá para que la Interpol expida circular roja en contra del prófugo Rafael Correa, quien, recordemos, se encuentra en Bélgica, país del cual es originaria su esposa. Correa y todos los implicados en este caso enfrentan penas que pueden ir hasta los 12 años de prisión por ese secuestro que se ejecutó en el norte de Bogotá con dineros del erario ecuatoriano y, según se ha afirmado, con cómplices colombianos. Entre los colombianos mencionados por Balda se encuentra el nombre del general Vargas, director de la Dijín. Balda ha afirmado públicamente que los agentes ecuatorianos sobornaron a policías colombianos que estaban comandados por un general de apellido Vargas que era comandante de la DIPOL. Eso es lo que afirmó Fernando Balda. Pero en Colombia no pasa nada y el general Vargas suena incluso como el futuro comandante de la Policía Nacional. Fernando Balda es hoy el centro de atención en nuestro vecino país. El exasambleísta ecuatoriano, que recordemos además es exabogado de Juan Manuel Santos en el proceso de Sucumbíos, en la causa del bombardeo contra Raúl Reyes, quien fue traicionado y deportado por Santos tras el fallido secuestro en Bogotá y entregado en bandeja de plata tras ser transportado desde Bogotá hasta Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, en donde terminó preso por varios años por una supuesta injuria contra Correa. Pues Fernando Balda hoy mira a Ecuador de frente y a los ojos y sonríe sabiendo que tiene contra las cuerdas a Correa, con las pruebas en la mano y con la justicia libre. El presidente Correa, que hizo su vida y la de todo un pueblo un infierno durante tantos años, es hoy un prófugo de la justicia ecuatoriana. Muy bien. ¿Cuándo va a iniciar el fiscal Néstor Humberto Martínez el proceso de secuestro contra el presidente Santos y la canciller y el general Vargas por el secuestro de Fernando Balda? ¿Cuándo va a iniciar el proceso por el secuestro de Lorenza Le,
que es otro secuestro igual a ese y cometido probablemente por las mismas personas, por Santos y por la canciller, con seguridad. El doctor Néstor Humberto Martínez está demoradito en tomar esa y otras decisiones urgentes. Y en un minuto estaremos con nuestro invitado especial, el señor director del DANI.